Buenas noches, mi nombre es Pablo Andrés Martínez Corrales, del grado décimo del Colegio Abraham Lincoln. Estamos en el segundo periodo académico. Entonces, este video es para mostrar las secciones cónicas y hacer una exploración con los lugares geométricos. Entonces, el primer lugar geométrico con el que vamos a trabajar es la parábola. Y acá tenemos las instrucciones de construcción. Entonces, simplemente empezamos. Entonces, para empezar, ponemos un punto A en cualquier lado. Luego de esto ponemos un punto B, puede ser en cualquier sitio también. Luego de esto trazamos una recta entre A y B y a esta recta la llamamos F. Luego ponemos un punto C sobre esta recta y ponemos un punto F a cualquier distancia de esta recta. Luego sacamos un segmento entre F y C y sacamos la mediatriz de este con respecto pues a la recta, o sea, a esta. Y sacamos una recta perpendicular de pasando por C, que sea perpendicular a esta recta principal, que es la F. Luego marcamos el punto de intersección entre la recta H y la recta I y lo nombramos E. Luego, con la herramienta de lugar geométrico, trazamos el lugar geométrico que nos da esta parábola y ponemos un punto P sobre esta, es cualquier punto. Luego sacamos el segmento FP y trazamos una recta que pase por este y que pase por la recta principal, la F, y marcamos este punto como Q. Sacamos este segmento PQ y lo ponemos ahí. Y luego sacamos la distancia entre FP, después la distancia entre PQ. Este es el foco de la parábola y este es el vértice. Ahí lo ponemos. Entonces la exploración nos dice: con la herramienta apuntador arrastra el punto F de tal manera que el foco se aleje del vértice. ¿Qué sucede con esta parábola? Entonces con la herramienta alejamos el punto F. Muy bien. Y cuando hacemos esto podemos darnos cuenta que la parábola se achata. Es decir, que su longitud en el lado recto se expande y cada vez se vuelve más grande. Tenemos que tener en cuenta que la longitud del lado recto es una recta, una línea entre un segmento entre la parábola y el punto F en una línea recta, ¿sí? Que es imaginaria. Después nos dice: mide la distancia de Q y P y mide la distancia de FP. ¿Cómo son estas distancias? Entonces, aquí, un momento. Aquí ya tenemos entonces FP y con esta herramienta pues, de distancia, perdón, sacamos las distancias que siempre nos van a dar iguales, 2.03 y 2.03. Luego de esto movemos el punto P a través de la parábola y cada vez que lo movemos nos damos cuenta que pues las medidas siempre van a variar, pero siempre van a ser las mismas. Y con esto pues concluimos la- el lugar geométrico de la parábola. Bueno, ahora seguimos con el siguiente lugar geométrico, que es la elipse. Entonces, para empezar, pues trazamos una recta, la recta F, ponemos un punto O sobre esta recta y pasamos una recta perpendicular por el punto O. Luego trazamos F' en cualquier punto y luego sacamos F a la misma distancia que hay entre O y F'. Es decir, esto es la distancia entre este y este, es la misma distancia que hay entre O y F. Luego ponemos un punto C, cualquiera, y hacemos una circunferencia con centro en F y radio, pues la distancia entre F y C. O sea, que pase por el punto C. Luego ponemos un punto cualquiera llamado C1 y trazamos un segmento de C1 y F'. Ya esto lo llamamos H. Luego de esto trazamos una recta que pase entre F y C1 y esta es la recta I. Luego sacamos la mediatriz de H con respecto a esta recta y la llamamos J. Ponemos el punto de intersección entre la recta I y la recta J y lo llamamos D.
Y con la herramienta de lugar geométrico sacamos el lugar geométrico que nos da la elipse. Después, los focos de esta elipse pues serán estos, F y F'. Y los puntos estos son los vértices. Y ponemos un punto M para hacer la exploración. Entonces empezamos con la exploración de la elipse que nos dice arrastre el punto F de tal manera que los focos F y F' se acerquen a los vértices A y A' respectivamente. ¿Qué sucede con la elipse? Entonces movemos el punto F', que es este, y lo acercamos a los vértices que son A' y A, pues para cada uno. Entonces a medida que los acercamos, nos damos cuenta que la elipse se restira con respecto al eje X y con respecto al eje Y se achata. Después nos dice trace los segmentos FM y el segmento F'M. Entonces con la herramienta de segmento, primero movemos M un poquito para poderlo ver, o sea que se note. Y sacamos el segmento. Entonces es segmento de M y F y de M y F'. Y nos piden que saquemos la distancia, que básicamente esa distancia aparece en este costado, pero igualmente la tenemos en presente aquí. Y nos dan estos valores, 3.38 y 1.48. Entonces hacemos su suma y es 3.28 con una calculadora externa más 1.44, eso nos da 4.72. Y si movemos este punto a cualquier parte, puede ser por acá, nos da que 2.14 y 2.68. 2.14 más 2.68 nos da 4.82, es decir, que la distancia siempre será la misma. Con esto concluimos la elipse. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es la circunferencia. Entonces ponemos un punto C en cualquier parte, un punto P a cualquier distancia, y trazamos una circunferencia que tenga centro en C y pase por el punto P. Luego trazamos el segmento CP y ese sería el radio de esta circunferencia. Entonces nos pide la guía de la exploración que tomemos la medida. Entonces sacamos la distancia de esto, que nos da 2.21, y nos pide que movamos el punto. Entonces a medida de que movemos el punto P, nos damos cuenta que la medida cambia, y pues a medida que lo alejamos aumenta, y cuando lo acercamos disminuye. Y con esto concluimos la circunferencia. Bueno, el siguiente lugar geométrico es la hipérbola. Entonces primero trazamos una recta F, luego ponemos un punto O en cualquier punto, trazamos una recta perpendicular a F que pase por el punto O, luego ponemos un punto F2 en cualquier punto, trazamos el punto F1 que tiene que tener la misma distancia que hay entre O y F2 pero en sentido contrario, luego ponemos un punto C en cualquier lugar de este segmento o F2, luego trazamos una circunferencia con centro en F1 y que pase por el punto C, ponemos un punto C1 en cualquier lado de esta circunferencia y sacamos un segmento entre C1 y F2, a esto lo llamamos H. Luego trazamos una recta que pase por F1 y C1 y sacamos la mediatriz la mediatriz de H que pase por F, y el punto de intersección lo llamamos D, el punto de intersección entre la recta J y la recta I. Luego sacamos el lugar geométrico con la herramienta del programa y ponemos un punto M en cualquier lugar de la hipérbola. Los focos de esta son F1 y F2 y los vértices es pues B1 y B2. Entonces en la exploración dice arrastre el punto F. ¿Qué sucede con el lugar geométrico cuando se acerca a la circunferencia? Entonces arrastramos este punto F y lo acercamos a la circunferencia, que es esta, y pues a medida que lo acercamos nos damos cuenta que la hipérbola se achata
y la distancia entre sus focos y los vértices va disminuyendo. Luego nos dice que arrastremos el punto F cuando lo alejamos. Entonces cuando lo alejamos nos damos cuenta que la hipérbola se alarga y la distancia entre los dos focos y los dos vértices aumenta. Y finalmente nos dice que tracemos dos segmentos F1 y F2 con M y tomar sus medidas. Entonces, una herramienta de segmento es F1 y M con F2, ¿sí? Después nos dice que tomemos sus medidas, tomamos las medidas, pues esta y esta. Entonces acá nos da que esto es 2 y esto es 6.07. Haciendo la resta nos da que es 4.07 y nos pide que pues movamos este punto a lo largo de la hipérbola. La movemos y hacemos otra vez la resta. Acá nos da 8.9 menos 4.83 que nos da 4.07. Entonces podemos concluir que a medida que se mueve el punto M, la resta entre estas dos medidas siempre va a dar un valor constante. Y pues con eso concluimos todas las construcciones de los lugares geométricos y cada una de sus exploraciones respectivamente. Entonces pues queda simplemente agradecerte, Miss Astrid, por esta actividad tan interesante y lúdica con la que podemos interactuar con el programa GeoGebra y podemos mejorar nuestras habilidades con programas como estos, pues poniendo a prueba nuestros conocimientos. Entonces muchas gracias y pues les recomiendo hacer esta actividad.